Es un día precioso, el Día del Señor, no solamente porque es domingo, sino porque, como lo hemos visto, estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Amén. Y qué bueno que podamos juntos ver, hermanos, este tema precioso que nos toca hoy, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Llevamos la predicación consecutiva para aquellos que nos visitan, personas que están en medio de nosotros. Sean nuevamente bienvenidos, que el Señor les bendiga. Un gusto tenerlos por acá, que tenemos entonces un poquito más de bolivianos en medio de nosotros. Qué bueno. Nos faltaban algunos bolivianos. Había un poco de todo, pero al Señor va añadiendo los que tienen que ser salvos. Amén. Qué bueno que el Señor vaya proveyendo personas nuevas en medio de la iglesia. Quiero invitarlos, mientras vamos a iniciar el texto, que abran sus Biblias en la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 3. El versículo 14 al 16 es la parte que nos toca compartir hoy. Como decía hace unos segundos, estamos llevando de una manera consecutiva o expositiva la carta de Timoteo, que es una carta preciosa, que nos da instrucciones a nosotros como iglesia y al pueblo de Dios en general. Quiero que por favor, si lo tienen, me acompañen ahí en sus Biblias. Primera de Timoteo, entonces, capítulo 3, verso 14, dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, el que fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Acompáñenme en una oración, hermanos, para entrar en la predicación. Padre amado, Señor y Dios, te doy gracias por darnos este tiempo, el tiempo de poder presentar nuestras vidas delante de ti, de poder, Señor, exaltarte, adorarte, reconocer también nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros errores, y te pedimos perdón por ellos, Señor, porque, Padre amado, muchas veces pecamos de nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. De muchas maneras, Señor, pecamos y no nos damos cuenta, Señor, de nuestros errores muchas veces. Padre, no queremos venir como si nosotros tuviéramos todos los derechos de presentarnos delante de tu trono de gracia, de amor, pero también de justicia y de poder, sin darnos cuenta de tu condición perfecta como Dios tres veces santo, como aquel que nadie ha podido ver tu rostro, porque, Señor, quedará fulminado completamente, pero también al mismo tiempo viendo nuestra condición como hombres, Señor, lejos de ti, completamente alejados, sin ninguna capacidad en nosotros de poder acercarnos a ti y hacer el bien, sino que estamos completamente destituidos de tu gloria, lejos, Señor, de tu presencia. Estamos, Señor, completamente arrastrados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y, Señor, en esta condición, tú nos miraste y tú nos alcanzaste y tú tuviste misericordia y favor de nosotros.
nos perdonaste y nos perdonaste por medio de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no, Señor, en estos momentos recordar que, bendito Dios, un viernes como hace 2 días, Padre, tú moriste en una cruz por nosotros. Pero un domingo como hoy, Señor, te levantaste de entre los muertos. La tumba fue removida, la piedra fue sacada. Señor, la muerte no pudo retenerte. Señor, no hubo nada ni nadie que se oponga frente a ti. Y no solamente resucitaste, no solamente nos hiciste justos, sino que también nos diste salvación y vida eterna por medio de tu obra perfecta. ¿Cómo no reconocer eso hoy? Y cómo no exaltarte, y cómo no pedirte que vengas a nuestro auxilio en estos momentos y que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, habla a tu pueblo en esta tarde, habla a nuestros corazones. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu texto. Señor, ayúdame en mis debilidades y en mis flaquezas. Ayúdame, Señor, a poder predicar, Señor, con amor, con pasión, siendo consciente de que tú estás en este lugar, de que tu misma presencia está en este lugar. Padre del cielo, te ruego en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, trae palabra a cada corazón y que tú puedas bendecir, Señor, a tus hijos. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hasta estos momentos hemos estado viendo las características del pastor, las características de los diáconos. Hemos visto, hermanos, pautas que Pablo está dejando a Timoteo, pero que también eso es para nosotros. Vemos que es una carta escrita a la iglesia de Efesios, pero vemos también que es importante poder escudriñar la palabra y ver cómo el Señor nos dice, esta es mi iglesia, esta es mi casa, y yo quiero que en mi casa, en mi iglesia, se sigan estas reglas, se sigan estas pautas, se viva de manera como yo he estipulado en mi palabra. Y quiero llevarlos nuevamente al texto de la lectura bíblica que tuvimos al inicio de este culto, de la segunda carta de Samuel en el capítulo 7 y del verso 1 en adelante. Voy a simplemente leer los últimos versículos. El hermano leyó todo el contexto para que ustedes pudieran entenderlo, pero voy a leer a partir del versículo 8. Ahora pues dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir a las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y plantaré allí a fin de que habitaran en su propio lugar y no sea perturbado nuevamente. Estoy leyendo en una versión diferente, seguramente ustedes tienen la Reina Valera. Y dice el versículo, ahí adelante, verso 10, y la plantaré allí a fin de que habitara en su propio lugar y no sea perturbado nuevamente y no sean afligidos por los malvados como antes. Y como desde este día te lo ordené, que hubieran jueces sobre mi pueblo, te daré reposo sobre tus enemigos. Y el Señor también te hace saber, y aquí está la clave, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa cuando tus días se cumplan, dice, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino.
Muy probablemente si nosotros leemos, hermanos, este texto, algunos de ustedes dicen, ¿qué relación tiene este texto de Samuel con la carta de Timoteo que estamos estudiando? Y es una buena pregunta, es una pregunta legítima. Por eso cuando se hizo la lectura congregacional, pedí que se leyera desde el versículo 1 hasta el final del versículo 12 para poder tener un contexto donde David, después de haber ganado todas sus batallas, donde David después que él está estable en su reino y él comienza a observar su reino y todo lo que hay a su alrededor, se da cuenta de una gran verdad. Y esa gran verdad es la siguiente, que él vive dentro de un palacio hermoso, de cedro, de oro, de cobre, de plata, de piedras preciosas. El rey está confortablemente sentado en un trono precioso, en un palacio precioso. Pero mira la casa de su Señor, mira la casa de Dios y dice, la casa de Dios está en una tienda hecha de pieles de cabras. Y si ustedes conocen la historia, sobre todo las hermanas de la escuela dominical que han enseñado muy probablemente sobre Samuel y sobre el rey David, se dan cuenta de que en ese instante David siente en su corazón decir, no puede ser posible que yo, siendo el rey de Israel, tenga una casa, un lugar precioso donde vivir, pero el Dios que me ha llamado, el Dios que ha vencido todas las batallas conmigo, el Dios de Israel, el único Dios verdadero que reina y que vive por siempre, tenga una morada en unas tiendas hechas de pieles de cabras. Y entonces dispone en su corazón, como dice allí en el texto, que el profeta Natán le dice, que el Señor está contigo, haz como Dios ha puesto en tu corazón. Y qué bueno que Natán sintió que ese deseo que había en el corazón de David era un buen deseo, iniciaba o partía de un buen corazón al ver que la casa del Señor no tenía un lugar precioso. Pero como hemos leído al final de ese texto, el Señor le dice, yo no he pedido casa. Y yo no he vivido en ninguna casa durante mucho tiempo. Y yo no necesito casa. Yo no he pedido a ninguno de las tribus de Judá que me construyan una casa. Como en otras palabras, como diciéndonos a nosotros, ¿acaso yo puedo entrar a vivir y a morar, en una casa hecha de madera, hecha por manos de hombres? ¿Acaso la presencia de Dios en tu plenitud y en su gloria y en todo lo que es, podría caber dentro de esta casa? ¿Podría caber dentro del Palacio de Versalles, dentro de la Catedral de Notre Dame, dentro de cualquier otra catedral más grande que pueda existir? ¿Creen ustedes que sería lo suficientemente grande y lujoso y glorioso para que la presencia de Dios more en ese lugar? El Señor le dice, no, yo no quiero casa, sino más bien dice, yo te voy a hacer a ti una casa. Y eso es sorprendente, de ver que el Señor le responde al rey David diciendo, tú me querías construir a mí una casa, pero yo te voy a construir una casa. Y yo voy a establecer tu reino. Y no solamente eso, sino que va a salir uno de tu linaje, dice. Uno, que Él va a establecer tu reino para siempre. Sabemos que el que construyó el templo del Señor fue Salomón, hermanos. Pero aquel que al que se está refiriendo también este texto es a Cristo. Cristo del linaje del rey David. El Cristo que hemos cantado durante el tiempo de alabanza y de adoración, aquel que murió y que resucitó, ahora viene a establecer ese nuevo reino. Ahora Él viene a decir, ahora la iglesia es la casa de Dios. Y eso es lo que vamos a ver.
Cristo establece su reino para siempre y mora en cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice: vosotros sois templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en medio de vosotros? Pablo le dice a los corintios: Dios ya no vive en un edificio. Dios ya no vive en estas 4 paredes y un techo encima de nosotros. Dios no vive en una tienda de pieles de cabras como en el Antiguo Testamento, sino que ahora Dios vive, mi hermano, en tu corazón y en el mío. Dios vive en tu vida y en la mía. Y eso es lo que el Señor quiere transmitirnos hoy, y esta es mi introducción. Vamos a ver en estos pasajes 3 puntos. Primer punto, nuestra identidad. Nuestra identidad. Segundo punto será nuestra función o nuestra responsabilidad como iglesia. Y mi tercer punto será el tesoro más precioso que debemos guardar. El tesoro más precioso que debemos guardar. Entremos pues entonces, hermanos, en el primer punto, nuestra identidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice: te escribo estas cosas, esperando ir a ti verte pronto. Pero en caso que tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. El texto claramente nos pone allí un parámetro importante. Aunque, como acabamos de decir, Cristo es aquel que va a establecer el reino para siempre, con esa promesa davídica que él había recibido, ahora nosotros entendemos que somos la iglesia, como lo acabamos de ver en 1 Corintios. Pero hermanos, yo estoy seguro que muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, cuando éramos muchachos, o mismo tal vez ustedes lo han podido decir, este tipo de frase: en mi casa se hace lo que yo digo. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? ¿Han escuchado tal vez a sus abuelos tal vez decir este tipo de frase? ¿Han escuchado tal vez a sus padres decir ese tipo de frases? O tal vez ustedes se han escuchado decir ustedes mismos ese tipo de frase. En mi casa se hace lo que yo digo. Es una gran verdad, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros decimos: yo soy el que mando. Y aquí se hace según mis reglas. Pues el Señor, en otras palabras, es lo que nos está diciendo. Ustedes son la iglesia, sí. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, la iglesia debe conducirse de una manera. ¿Y sabes por qué debe conducirse de una manera? Porque es casa de Dios. No es casa de Pepito, no es casa de Juanita, no es casa de María, es la casa de Dios. Hermanos, la palabra casa aquí en el texto original se escribe oikos. Oikos, que también se traduce en otros textos como la economía de Dios, el manejo de Dios. Y Efesios, en el capítulo 2, la carta que ya hemos estudiado, el versículo 19 dice: así pues, ya no sois ni extranjeros, ni extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Todos aquellos que venimos entonces, hermanos, a la casa del Señor, que hemos entendido eso, somos parte de la misma familia. Mira al hermano que está al lado tuyo, mira a la hermana que está al lado tuyo, ella hace parte de tu familia. Es tu familia. No es porque lleva tu apellido,
no es porque lleva tus orígenes o la misma ciudad, la misma nación. El texto dice que ya no somos ni extraños ni extranjeros, sino que ahora somos conciudadanos del reino de los cielos y que ahora somos una familia en Dios. Entonces, mi hermano que está allá en la esquina, aunque no tengamos el mismo origen, el mismo apellido, él es mi hermano. La hermana que está del otro lado es mi hermana. Por esta razón, hermanos, como familia, el Señor nos dice que debemos entonces tratar o vivir en la casa de Dios de una manera especial o diferente. El texto nos informa que el dueño de la casa es Dios. ¿Escucharon eso? El dueño de la casa es Dios. El dueño de la casa, hermanos, no es ningún hombre. El dueño de la casa no es ningún extraño. El dueño de la casa no es una empresa, no es una inmobiliaria. El dueño de la casa es nuestro Señor. Y Él nos deja pautas para poder nosotros seguir esas directrices. Y esas directrices, hermanos, no son humanas. No son basadas en las costumbres de los hombres, no están basadas en las opiniones de la sociedad, no están basadas en las ideas de que los hombres puedan tener, sino que están claramente basadas en la mente de Dios. En la mente de Dios. Si la iglesia, hermanos, no sigue los pasos que Dios ha establecido, si la iglesia no lleva las directrices que Dios ha puesto para su iglesia, fácilmente y rápidamente esa iglesia puede caer y dejarse llevar por la sociedad, y dejarse llevar por las nuevas doctrinas falsas que no están en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que es la casa de Dios? Pues en el capítulo 1 de esta carta nos dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, debes cuidarte de las falsas doctrinas. A continuación del capítulo 1 dice, debes cuidar la palabra fiel que has recibido. En el capítulo 2 hemos visto que le dice, ¿sabes qué? Mira, la importancia de la oración congregacional, Timoteo, esto es importante. Y sigue adelantando y dice, ¿sabes qué? Mira, en mi iglesia, en mi casa, los que hacen parte de la familia de Dios, las mujeres tienen un rol y una función dentro de la iglesia. Y después sigue avanzando. Y después dice diciendo, ¿sabes qué? Mira, los pastores, aquellos que sirven, tienen que cumplir con estos requisitos. Tienen que cumplir con estas exigencias. No es cualquiera el que se para detrás del púlpito, no porque ese hombre sea mejor que los demás, sino porque Dios ha impartido gracia y porque Dios ha llamado especialmente a ese hombre para servir a su iglesia. Y también, como lo vimos el domingo pasado, el Señor da requisitos para los diáconos, para aquellos que van a servir, aquellos servidores, diáconos, que significa servidores que están allí sirviendo a la iglesia. Le dice, pues mira, la iglesia tiene que cumplir con estas exigencias. Estos son los requisitos que tiene que tener la iglesia. Así se deben comportar dentro de mi casa, dice el Señor. No se deben comportar como a ustedes les parece. En otras palabras, no es un club social, no es un lugar donde la gente opina y decide y toma decisiones en base a lo que ellos creen, sino lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir y decidir. Segunda carta de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 16, dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, escuchen esto, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Increíble texto. El Señor está diciendo,
¿Qué comparación, en otras palabras, tengo yo con aquellos templos de aquellos ídolos, de aquellos falsos dioses que no existen en realidad? Él dice, ellos son mi pueblo y yo vivo adentro de ellos. Yo camino con ellos, yo soy el Dios de ellos y ellos son mi pueblo. ¡Qué mensaje extraordinario! Si nosotros entonces entramos dentro de este mensaje diciendo, Señor, es verdad, esta es tu casa, nosotros somos tu familia y tú eres nuestro Dios porque tú vives y tú moras en medio de nosotros, tú nos dices entonces que debemos seguir todas las directrices que están en tu palabra. Y no podemos nosotros imaginarnos tomar decisiones que no son inspiradas por Dios, que no están escritas en su palabra. Hermanos, debemos nosotros recordar que la casa de Dios es un lugar especial. La casa de Dios no es un edificio, no es 4 paredes y un techo. La casa de Dios somos tú y yo, mi hermano. Cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando estamos aquí reunidos y cuando todos estamos orando, cuando todos estamos alabando y adorando a Dios, ¿qué dice su palabra? Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Eso significa que, hermanos y hermanas que están aquí, que Dios mismo, aunque nosotros no podamos verlo y no podamos tocarlo, Él está aquí en medio de nosotros. Dios está en medio de su pueblo, porque Él lo ha prometido así. Y nosotros le debemos alabanza. Nosotros le debemos adoración, nosotros le debemos reverencia, nosotros le debemos gratitud, nosotros le debemos reconocimiento, honor, gloria, exaltación, porque somos parte de esta familia que nosotros no merecíamos entrar, que nosotros no merecíamos llevar el mismo nombre, sino que ahora hemos sido parte de esta familia por la obra preciosa de Jesús. Él nos ha hecho una familia. Y no importa la nación donde tú vengas, no importa la cultura donde tú vengas, no importa la lengua que tú hables, no importa quién tú eres, tu estatus social, tu estatus económico, tú y yo somos una familia en Cristo. Y si nosotros estamos y entendemos que estamos, en la casa del Señor, debemos rendirle alabanza. Debemos rendirle adoración. Debemos rendirle cierta reverencia a nuestro Señor. Debe haber cierta gratitud y reconocimiento en nosotros. Debemos honrar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, porque Él está en medio de nosotros y porque nos ha hecho su familia. ¿Saben cómo yo veo esto, hermanos? Traten de entender esta ilustración. Imagínense ustedes tener una familia preciosa. Padres y hijos, una buena situación económica, un buen trabajo, están bien de salud, sus hijos están bien portados y todo parece de maravilla en sus vidas, todo parece glorioso en medio de ustedes, pero ustedes un momento van andando por las calles donde ustedes viven en su ciudad y ven a un niño pequeño, como unos 3 o 4 añitos, sucio, con los mocos caídos, despeinado, con su ropa rota, sin zapatos, con una bolsita en la mano, parado en el semáforo de aquella esquina, pidiendo una limosna, pidiendo una moneda, tratando de limpiar el vidrio de tu carro para que tú le puedas dar algo en cambio. Pero Dios toca tu corazón en ese momento. Y tú dices, imagínate si ese niño viniera a vivir con nosotros.
Imagínate si ese niño lo sacamos del infierno que está viviendo en estos momentos y lo llevamos a casa. Y le damos un baño, y le damos una habitación, y le compramos ropa, y le damos comida, y lo vestimos, y lo perfumamos, y lo hacemos nuestro hijo, y hacemos que nuestros hijos lo consideren como su hermano, y lo traten como así. Imagínense esa situación. Y ese niño descubre lo que es el amor. Ese niño descubre lo que es la paz. Ese niño descubre lo que es la tranquilidad, el confort de una casa, el amor de unos padres, el cariño de unos hermanos. Ese niño comienza a darse cuenta de que todo lo que él no tenía, ahora lo tiene. ¿Cómo sería la reacción de ese niño? ¿Cómo actuaría ese niño frente a esa familia que lo ha recibido, que le ha dado todo? ¿Sería malagradecido? ¿Sería malcriado? ¿O acaso no sería agradecido? ¿No sería el primero en levantarse antes de que todos sus otros hermanos? ¿No tendería rápido a su cama? ¿No se levantaría a correr a ayudar a su madre a la cocina a preparar el desayuno? ¿No sería aquel que corre sin dudarlo durante un segundo y salta a las faldas de su madre y la abraza y le dice, te quiero? Estoy seguro que esa sería la actitud de ese niño. Porque lo sacaron de su pobreza, lo sacaron de su mundo horrible para darle una nueva vida. Ahora, aplícalo a tu vida. Aplícalo a ti. Tú y yo éramos aquellos que estábamos parados en esa esquina, sucios y sin ningún futuro, perdidos. Y Dios nos dice, ahora ustedes son parte de mi familia. Ahora ustedes son mis hijos. Ahora no solamente ustedes son mis hijos, sino que ustedes viven conmigo. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Pero hay un detalle aquí. Un detalle que marca la diferencia. El niño fue agradecido. El niño se dio al 1000%. El niño entendió que había encontrado amor, paz y tranquilidad en una casa. Y se daba completamente por esa familia. Pero nosotros hemos entendido que somos parte de la familia del Señor. Hemos entendido que estamos en la casa del Señor. Hemos entendido, hermanos, que debemos tener ese mismo espíritu de aquel niño, agradecido, de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de tener esa reverencia, esa gratitud, ese reconocimiento, de darle gloria y honor a Él por siempre, de vivir para Él. ¿Hemos llegado a entender eso? ¿O todavía falta algo en medio de nosotros? O tal vez estamos confortablemente sentados en lo que ya hemos aprendido, pero nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Nos hemos olvidado de que somos parte de la familia de Dios y que Dios vive y reina en nosotros. Nuestro segundo punto es nuestra función. Te escribo estas cosas esperando irte a verte pronto. En caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dice de la iglesia de Dios vivo que es columna y sostén de la verdad. En ese segundo punto quiero que veamos, hermanos, la función de la iglesia. Si tal vez ustedes no sabían que la iglesia tenía una responsabilidad y una función en medio de este mundo perdido, pues hoy lo vamos a aprender. Hoy ustedes se van a ver, hermanos, de que la iglesia tiene un rol que jugar. ¿Y la iglesia quién es? Tú y yo. La iglesia somos todos aquellos que hemos sido alcanzados, salvados por Cristo, que somos parte de la familia. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia han habido hombres y mujeres que han entregado su vida completa para el servicio del Señor.
Han habido hombres que han entendido que realmente son parte de la familia de Dios, que realmente su ADN ha cambiado, que su apellido ya no es el mismo, que su vida ya no tiene el mismo sentido que antes. Ahora ellos han vivido completamente para el Señor, a tal punto que se han vuelto defensores de la fe, a tal punto que se han vuelto mártires de la fe, a tal punto que dejaron sus familias, sus bienes, sus casas, sus trabajos, todo lo que ellos eran para servirle a Dios por completo. Hermanos, una de las grandes responsabilidades o una de las funciones que nosotros tenemos es de que nosotros somos una columna. ¿Qué es una columna? Una columna, hermanos, es algo sumamente profundo, anclado. Para los que saben de construcción, no se hace simplemente por hacer, porque ella juega un rol muy importante dentro de la construcción. Su cimiento tiene que ser hondo, profundo. El material con el cual está hecho tiene que ser de excelente calidad. Y hay una mezcla perfecta que se tiene que hacer. Si ustedes le ponen mucha arena y poco cemento, esa columna se cae. Si ustedes le ponen el cemento y la arena, pero no le ponen los fierros que tiene que tener por dentro, también se cae. Si ustedes le ponen la arena equilibrada, el cemento equilibrado y el hierro equilibrado, pero si no ponen las piedras dentro de esa columna, también esa columna se cae. Se necesita poner un fundamento sólido dentro de esa columna. Se necesita todos esos componentes químicos científicamente para que esa columna no se mueva, para que la casa no sea derrumbada. Hermanos, cuando tú y yo venimos a Cristo, entonces nos transformamos en pequeñas columnas que sostienen el Evangelio. Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, cuando leemos este texto, nos damos cuenta de algo muy importante. En la primera parte de este capítulo, de este versículo 13, dice: en él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis ahora sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo esa transformación? Primeramente el texto dice que nosotros escuchamos el mensaje de verdad. ¿No fuiste tú el que viniste a Cristo? ¿No fuiste tú el que dijo, bueno, yo voy a ir hoy este domingo y a ver si el Señor me toca y a ver si me convierto? Dios te trae, Él pone el querer como el hacer, tú escuchas el mensaje de verdad y dice, y ese mismo evangelio que escuchaste, dice, trae, ¿qué? Salvación a tu vida. Y cuando trae salvación, entiendes que has creído en Cristo. Y dice, ahora has sido sellado con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, ese progreso, de ese cambio, de esa transformación, no la hace el hombre. No la hace el pastor de la iglesia. No la hace ningún líder. La hace la palabra de verdad. La hace Dios por medio de su palabra. Dios es el que hace que tú y yo nos transformamos en columnas que vamos a proclamar el Evangelio. Después de haber entonces escuchado el mensaje de verdad, después de haber creído en el mensaje de la salvación y sellados por el Espíritu Santo, entonces tú y yo nos volvemos columnas y baluartes de la verdad. La idea de la columna y del baluarte hace referencia, hermanos, a un pedestal. Hace referencia, hermanos, de que tú y yo nos volvemos
no solamente una columna fuerte, sólida, como lo dije al instante, sino también a esa referencia donde se ponen aquellas estatuas griegas de aquella época, o aquellos monumentos. Si ustedes que conocen la ciudad de París y que han ido seguramente al castillo de Versalles muchas veces, a tomarse muchas fotos por allí, han visto que muchos de esos monumentos no están puestos directamente en el piso, sino que ellos están puestos encima de una columna. Están puestos encima de una base sólida, fuerte, que sostiene ese monumento. Y la idea de este pasaje es de que tú y yo seamos aquellas bases, aquellas columnas que vamos a poner en evidencia la verdad del Evangelio. Tiene el propósito de que la iglesia, aquellos que hacen parte de la casa de Dios, sean esas columnas donde el Evangelio va a brillar y va a darse a conocer. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que están fuertemente anclados, que son una base sólida, donde el Evangelio está puesto encima y donde el mundo puede ver que Jesucristo es el Señor. Aunque nosotros vivamos, hermanos, en un mundo posmoderno, aunque nosotros vivamos, hermanos, en un mundo donde la verdad es negociable, nosotros debemos hacer esas columnas, esos estandares donde la verdad de Dios no es negociable. Donde para muchos la verdad es relativa. La verdad es relativa según tu contexto, según lo que tú crees, según tu filosofía, según tus pensamientos. Pero eso es simplemente basura del enemigo, es un engaño del diablo. Hermanos, existe una sola verdad. Y la verdad, dice, está en Cristo. Y la verdad del Señor permanece para siempre. La verdad es completamente absoluta y es no negociable. Aquellos que son parte de la familia de Dios, aquellos que viven en la casa de Dios, tienen la tarea de evidenciar esa verdad, de ponerla en un pedestal para que la sociedad perdida escuche hablar de Jesús. ¿Cuánto más los pastores? ¿Cuánto más los líderes deben ser ellos mismos pedestales para cuidar a la iglesia del Señor? Para que la iglesia no sea llevada por cualquier viento de doctrina. Hermanos, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de ser justamente esas columnas? Si nosotros dejamos de ser esos pedestales donde el Evangelio tiene que brillar. ¿Qué pasaría? ¿Sabe qué pasaría, hermanos? La iglesia se enfría. Las familias no vuelven. Los creyentes dejan de orar y de buscar la presencia de Dios. Y para poder animar a la iglesia, para poder que los jóvenes puedan venir al culto, para poder que las familias puedan nuevamente regresar, comenzamos a hacer actividades que no son bíblicas. Comenzamos a llenar nuestras iglesias de luces, de humo, haciéndoles traer un mensaje motivacional, un mensaje liviano, un mensaje donde solamente se habla del amor, solamente se habla de la misericordia y del favor de Cristo, pero no se confronta a la iglesia con su pecado. No se le habla a las familias y no se les dice, hermano, tú no eres ya una columna, tú perdiste el fundamento, tú te has caído de la columna. Simplemente dejamos de ser un club social. Ahora somos un club social y ya no una iglesia. Eso es lo que pasaría si nosotros rebajamos el estandarte de Cristo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas iglesias son guiadas por pastores ciegos, necios, tercos, que han perdido completamente el principio de aquí de Timoteo. Donde Timoteo le dice a los pastores, ustedes tienen que guardar la palabra fiel. Ustedes tienen que predicar fielmente la palabra de Dios.
Ustedes son columnas, ustedes son estandartes, ustedes tienen que cumplir con los requisitos que la iglesia necesita para que ella sea firme y sólida. Hermanos, cuando nosotros rebajamos el estandarte, cuando nosotros diluimos el mensaje, entonces se pierde toda su esencia. Y como dice primera carta aquí de Timoteo en el capítulo 1, verso 3, dice: como te rogué al partir a Macedonia, que te cargases en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos, ni a genealogías interminables, a lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar en el plan de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, verso 5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera, pues algunos, dice, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales declaran estas cosas. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo: mira, debes instruir para que la iglesia no pueda ser desviada. Y eso nos dice a nosotros también hoy, hermanos, la iglesia tiene que ser instruida para que no sea desviada. La iglesia tiene que ser enseñada en los principios y en las instrucciones de Dios. Eso implica, hermanos, lo que estamos viendo, que tú y yo somos, hermanos, entonces, una columna, un pedestal. La segunda parte del texto dice el sostén de la verdad o baluarte de la verdad según las versiones. Pablo entonces encomienda a Timoteo a que enseñe esto a la iglesia. Y le dice aquí, hermanos, que debe ser un defensor de la verdad. Pablo no está llamando a la iglesia y a los hombres a guardar o a defender una tradición. No está llamando a defender costumbres de los hombres, ni tampoco está llamando a que los hombres vengan a cuidar de reliquias antiguas, protegidas por el UNESCO o protegidas por alguna situación. No, Pablo le está diciendo: mira, tú tienes la responsabilidad de ser un defensor de la verdad. Y eso nos dice a nosotros, mis amados hermanos que están aquí. ¿Saben por qué esto es importante? ¿Saben por qué nosotros debemos ser defensores de la verdad? Chicos que están aquí, ¿ustedes saben por qué nosotros debemos ser defensores de la verdad? Les voy a decir algo que puede parecer muy sencillo, pero que a la vez es muy profundo. La verdad por la cual nosotros debemos defender la verdad es porque esta verdad ha sido exhalada de Dios mismo. Lo que tú y yo conocemos ha sido claramente inspirado por Dios. Lo que tú y yo vemos es de que esta palabra ha sido claramente inspirada por Dios y ella es viva y eficaz. Si hay algo que nosotros tenemos que defender, si hay algo que nosotros debemos guardar, hermanos, es la palabra del Señor. La palabra baluarte que tienen ustedes en su versión Reina Valera hace referencia a un defensor de la verdad. Hace referencia a una persona que se pone en el frente de batalla. R.C. Sproul, este gran teólogo y un hombre que ha bendecido mucho a la iglesia, en su libro Todos deben ser teólogos,
él dice esto: todo cristiano debe ser un defensor de la fe. Todo cristiano debe ser un apologista. Todo cristiano debe estar listo, preparado, capacitado para defender la palabra del Señor. Hermanos, ¿cómo defender algo que tú no conoces? ¿Cómo defender algo que tú desconoces? ¿Cómo vas a defender algo que tienes poco conocimiento al respecto? Yo estoy seguro, amados hermanos y hermanas que están aquí, si yo les pregunto a ustedes sobre las redes sociales, ustedes me pueden responder y tienen mucha información. Si yo les pregunto a los hermanos sobre automóviles o sobre el deporte, sobre el fútbol, si les pregunto sobre el Barça y el Real Madrid, sobre los entrenadores, sobre el equipo, sobre los cambios, sobre qué jugador se va a ir de tal club, etcétera, etcétera. Hermanos, yo estoy seguro que ustedes tienen mucha información. Mucha información. Pero ¿qué sería si viene una persona con muchas inquietudes y dudas en su corazón? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para responder a las inquietudes de cada uno de esas personas, a cada una de esas preguntas y dudas que hay en el corazón? Hermanos, cada uno de nosotros está llamado a ser un defensor del Evangelio. ¿O qué diríamos, hermanos, del abogado que viene a defender tu caso? ¿Qué diríamos del abogado que se presenta delante de ti diciendo: no tuve tiempo de estudiar su caso, ¿sabe? Pero no importa, allá en el momento lo hablaremos. O imagínese aquel abogado que dice: ¿sabe qué? Bueno, yo me considero abogado, pero yo no terminé la abogacía, yo no me recibí de abogado. Yo solamente hice unos semestres y nada más. Pero igual lo voy a defender. ¿Usted iría seguro delante del juez, frente a un procurador, frente a una asamblea de hombres que van a juzgar su caso? ¿O usted esperaría tener un buen abogado que conozca de leyes, que haya estudiado, que esté capacitado, que conozca todo para poder defender su caso? Yo creo que en ese momento todos diríamos: ¿sabes qué? Mira, vamos a reportar la cita y ya te voy a volver a llamar uno de estos días. Y buscaríamos un abogado que nos defienda de verdad. ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos preguntara hoy: ¿qué tanto conoces al respecto de mí? ¿Qué tanto conoces de mi verdad? ¿Cuál es el nivel, la capacitación que tienes? Hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros saldríamos avergonzados y diríamos: Señor, es verdad, conozco muy poco de ti. Conozco ni siquiera lo suficiente. Hermanos, somos llamados a ser defensores, a ser columnas y baluartes de la verdad. Pero una columna y un baluarte debe defender a capa y espada, teniendo el conocimiento necesario para hacerlo. Esta es mi motivación para ustedes. Aprendamos más del Señor. Busquemos más del Señor. Atesoremos de verdad conocer más de su palabra. Porque llegará el momento donde vas a tener que enfrentarte frente a los testigos de Jehová, frente a los mormones, frente a los musulmanes. Vas a tener que enfrentar a un ateo, a un científico. ¿Cómo vas a defender el baluarte? ¿Cómo vas a ser tú un baluarte allí en ese momento? Espérate, te doy el número del pastor, él te va a responder. El texto dice la iglesia. El texto no dice
los pastores solamente deben ser capacitados. El texto dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces la responsabilidad cae sobre ti y sobre mí, sobre ambos. Ambos debemos ser columnas y baluartes de la verdad. Y esto me lleva a mi tercer punto, el tesoro más precioso que debemos guardar. El tesoro más precioso que debemos guardar. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tengo muchos pasajes que leer, así que voy a tratar de ser breve. Pero hermanos, si nosotros seguimos la línea que estamos viendo aquí, si nosotros seguimos lo que estamos estudiando a lo largo, hemos visto que la iglesia entonces tiene, como hemos dicho al inicio, un propósito o una identidad que es ser la casa de Dios, una familia. Segundo, su función, que es baluarte, columna y baluarte de la verdad. Y después de eso, el texto nos dice, ¿saben qué? Dice Pablo a los de Efesios y le dice a Timoteo, nos dice a nosotros, ¿saben qué? Indiscutiblemente es un gran misterio. Este misterio de la piedad es sumamente grande, es precioso, es glorioso. ¿Saben cuál es la verdad que ustedes tienen que defender, iglesia y BDS? ¿Saben cuál es la verdad que todo cristiano tiene que defender, que ser columna y baluarte de la verdad? Esta es, dice Pablo, esta es, a continuación viene, agárrense porque a continuación viene, que es lo que tú tienes, mi hermano y mi hermana, que defender. Y el texto dice, indiscutiblemente grande es el misterio, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es la verdad que nosotros tenemos que entonces defender? Dice el texto, que Dios realmente se ha manifestado en medio de su creación y de la humanidad en carne. ¿Y cómo? ¿Cómo sabemos de que Dios se reveló a los hombres en carne? ¿Cómo? La respuesta es sencilla, en la persona preciosa de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos o dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Escucharon eso? Que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tengan en toda su primicia. Versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¡Wow! Habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repitió, sean ya las cosas. Hermanos, por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Él es el que se encarnó. Él es el que se reveló a nosotros. El texto dice también justificado en el Espíritu. Esta frase, hermanos, no hace referencia al Espíritu Santo, sino que hace referencia a su estado de justicia y de pureza sin pecado. El justo en su espíritu. Y segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Escucharon eso?
Lo hizo para que nosotros pudiéramos tener la justicia de Dios en Él. El texto también dice, visto por los ángeles. Sabemos, hermanos, que cuando Jesús murió, descendió a las profundidades del infierno, dice, al abismo, a lugares más profundos de la tierra. Y allí, hermanos, Él pudo ver a aquellos ángeles caídos. Él pudo ver a la misma muerte que no pudo retenerlo. Y Colosenses en el capítulo 2, versículo 15 dice, y habiendo despojado, dice, a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Qué hizo? Él triunfó sobre todos aquellos que estaban allí. Fue visto por aquellos que estaban en las profundidades del abismo, pero también fue visto por aquellos que estaban del lado de su reino. Y Mateo capítulo 28, verso 2 dice, he aquí que se produjo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. No solamente aquellos que estaban en el Seol vieron a Jesús, sino también aquellos que estaban en su reino. Porque Jesús dice que cuando Él salió, el ángel estaba sentado encima de la piedra. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Que la tierra tiemble, un temblor sumamente fuerte. Las casas se mueven, se estremece todo. Y allí vemos, hermanos, que el ángel desciende y que en la tumba que estaba cerrada con una piedra, viene el ángel del Señor y mueve esa piedra. Y no solamente la mueve, nos dice el texto, sino que Él se sienta en ella. ¿Qué significa eso? Él vio salir al Maestro de entre los muertos en un cuerpo glorificado. El ángel del Señor lo vio. Y lo vemos también en Lucas, en el capítulo 24, en el verso 4 y 7. Y aconteció que estando ellas perplejas de esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como habló cuando estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar de entre los muertos. Los ángeles también vieron a Jesús en medio de su pueblo. Y dice, predicado a los gentiles. Hermanos, usted y yo somos la prueba de que el Evangelio llegó a los gentiles. El Evangelio no solamente se quedó en Jerusalén, no solamente los judíos, sino también el pueblo que no conocía a Dios fue alcanzado. Y la prueba tangible es de que nosotros estamos aquí. Y termino con esto, hermanos. Dice, recibido en gloria. Recibido en gloria. Este término es precioso. Recibido en gloria. Y yo, reflexionando en esto, decía, hermanos, cuando tú llegas a una casa y que nadie te espera, la gente se sorprende, ¿no es cierto? Cuando tú estás en tu casa cómodamente, viendo tu mejor película, comiendo tus palomitas de maíz o comiendo tu helado, y suena el timbre, o tocan la puerta de tu casa, y tú dices, y miras a tu esposa y tú dices, ¿esperamos a alguien? No. ¿Y tú? No. ¿Quién será? Y te acercas a ver, y es un hermano de la iglesia. Dice, hola hermano, pasaba por aquí, por tu barrio, y no estaba tan lejos de tu casa y pasé a saludarte. Ah, bueno hermanos, bueno pues entre, tomaremos un café. Pero no te lo esperabas, no estaba en tus planes, no estaba en tu organización, en tu programa.
y te sorprendes de la llegada de Él. Pero el término aquí empleado es lo que nos tiene que a nosotros hablar. El texto dice, Él fue recibido. Cuando tú estás esperando a alguien, recibes a alguien. Cuando yo estoy en mi trabajo y que muchas veces vienen personas del gobierno, nos avisan 2 días antes o una semana antes. ¿Saben qué? Va a venir el primer ministro. Va a venir el ministro de la Justicia. Así que por favor, todo tiene que estar cuadrado. Todo tiene que estar sumamente arreglado. La seguridad, las puertas, las cámaras, la recepción, el café, los bocaditos, todo tiene que estar sumamente bien programado. Y cuando Él va llegando, se escuchan las sirenas y toda la gente sale, todos están con su mejor ropa, todos están bien peinados, perfumados y todos están atentos, esperando recibir al primer ministro porque ha llegado. Y aquí el texto nos dice que Él fue recibido en gloria. Él no llegó de una manera sorprendente a tu casa o a la casa del Señor. Él no llegó como lo dije, como el hermano que llega a tu casa de una manera desprevenida. No, Él estaba esperado en el cielo. Él estaba siendo recibido por los ángeles. Él había una corte allí. ¿Y saben cómo lo sabemos? Porque dice que el texto que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre sin igual. Y también la palabra nos dice que Él está ahora sentado a la diestra de Dios Padre y que reina por los siglos de los siglos y que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Si alguien que no se le esperaba, si alguien que no tenía que venir, si alguien que tenía que pasar por allí, ¿se le va acaso a otorgar y dar todos estos atributos, todos estos nombres, todas estas calificaciones y otorgarle un poder que es sobre todos? No, hermanos, cuando una persona está esperada, cuando se le recibe, es así como se le recibió en el cielo. Se le recibió con gloria, con poder, con alabanzas, habiendo cumplido el propósito por el cual Dios lo había enviado. Fue recibido con los aplausos de los ángeles, con la alabanza de los ángeles y de los querubines. Fue allí en gloria, un momento espectacular. ¿Se imaginan la entrada gloriosa de Jesús, donde las nubes lo subieron y comenzó a Él a llegar a la presencia de Dios? Y no se imaginan la alegría, el gozo, lo que tendría que haber pasado en ese momento. Y a ver a los discípulos que del otro lado ellos tenían su mirada todavía levantada y decían: Señor, ¿por qué te vas? Quédate con nosotros, no te vayas, te necesitamos, queremos que tú estés con nosotros. Y Él les dice: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de Dios venga a morar sobre ustedes. Hermanos, esa es una escena gloriosa. Ese es un cuadro precioso. Es por eso que el texto dice que Él fue recibido en gloria. En gloria. Y quiero terminar, y quiero que me acompañen ahí en sus Biblias. En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Saben qué verdad entonces debemos defender? Esta es la verdad que tú y yo debemos defender. Debemos defender de que Dios se encarnó, de que Él fue justificado, que Él vivió una vida sin pecado, de que fue visto por los ángeles. Hay pruebas tangibles de su muerte, de su resurrección, que Él fue predicado a los gentiles, pero también que fue recibido en gloria
Y si has entendido hoy, esta es la verdad que tú y yo debemos defender. Y no es negociable. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva, ella es fiel y eficaz. Y esa promesa gloriosa que le diste, Señor, a David, se cumplió en Cristo Jesús. Y lo vemos aquí en este precioso texto de Efesios, Señor, de Filipenses, donde te dice, Señor, que tú le diste un nombre sobre todo nombre, un nombre sin igual, donde todo hombre reconocerá que tú eres el Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones y por hacer de nosotros, Señor, tus hijos, tu pueblo, tu nación, tu casa, Señor, tu morada. Ven y ayúdanos, bendito Dios, a ser columnas y baluartes de tu verdad, defensores de esta verdad preciosa que hemos recibido. Señor, a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.